Egunon eta ongi etorri guztioi. Comenzamos esta jornada sobre rehabilitación y cómo hacer la realidad hoy y ahora, dándoles gracias a las empresas que lo han hecho posible. Eskerrik asko a Laboral Kutxa, a SEOM, a CAF Guial y al Colegio de Arquitectos Vasco Navarro. La rehabilitación de edificios es una oportunidad para mejorar la eficiencia, la accesibilidad y la calidad de vida en nuestras comunidades. En este encuentro abordaremos las ayudas disponibles y la importancia de contar con soluciones de financiación adaptadas que permitan a las comunidades de propietarios afrontar estos proyectos con garantías. Ahora vamos a dar paso a Óscar Coloma, gestor de negocio de rehabilitación de comunidades de Laboral Kutxa, quien nos va a contar cómo el acceso a la financiación puede contribuir a que las comunidades de propietarios hagan realidad sus proyectos de rehabilitación. Muchas gracias. Egunon, Isabel. Egunon. Egunon. Mi esker aurten ere gonbidatzagatik. En esta ocasión quiero poner sobre la mesa una realidad cada vez más evidente. La necesidad de financiar las obras de rehabilitación en comunidades de propietarios, especialmente en la situación actual donde las subvenciones y ayudas públicas han desaparecido o se han reducido sustancialmente, ya que la rehabilitación ya no es una opción, es una necesidad. Nuestros edificios envejecen, requieren de mejoras estructurales, de accesibilidad y sobre todo eficiencia energética. Actuar no solo garantiza la seguridad y la habitabilidad, sino que revaloriza el valor de los inmuebles y, sobre todo, reduce el coste energético a medio y largo plazo. Sin embargo, el principal obstáculo es claro, la falta de capacidad económica de las comunidades. Muchos propietarios no pueden afrontar derramas de importe elevado en un periodo corto de tiempo. Es en este punto donde la financiación juega un papel clave. La financiación permite transformar una inversión difícil de asumir en cuotas accesibles y planificadas. Esto facilita la decisión en juntas de vecinos, reduce la morosidad y acelera la ejecución de las obras. En lugar de aplazar proyectos necesarios, las comunidades pueden actuar de forma inmediata. Además, en ausencia de ayudas públicas, la financiación se convierte prácticamente en el único instrumento impulsor de la rehabilitación. No solo permite ejecutar las obras, sino que democratiza el acceso a ellas. Todos los vecinos, independientemente de su situación, pueden participar en la mejora de su edificio. En definitiva, en el contexto actual, la financiación no es un complemento, es una palanca imprescindible para que nuestras comunidades puedan avanzar, conservar su patrimonio y adaptarse a las exigencias del presente. Bueno, ahora voy a llamar, por supuesto, a quien va a compartir esta mesa con todos nosotros. Por favor, ir tomando asiento. Unai, David, y tenéis, bueno, si queréis subir por aquí, y Fausto. Si quieres allí. Yo me voy a poner aquí, si os parece bien, que ya hemos tocado el agua y demás. ¿Estáis cómodos? Bien, bienvenidos. Uy, la pantalla se nos ha... Bueno, daros las gracias por de nuevo compartir con nosotros esta mesa sobre rehabilitación en Guipúzcoa. Creemos que es un momento muy importante por las fechas. Ahora hablaremos de las ayudas, de las Next Generations. Es verdad que se está generando una cierta incertidumbre que seguramente lo vamos a resolver. Y si en la primera edición de este foro analizábamos cómo acometer una obra, hoy nos enfrentamos a una pregunta mucho más urgente, y es cómo hacer la realidad, ¿no? Cómo hacer la realidad en el momento estructural y histórico que estamos, con mucha incertidumbre que no sé si estará resuelta o no, que seguramente, bueno, de hecho esta mesa redonda es justamente, ¿no?, para poder dar respuesta a toda esa incertidumbre y sobre todo para que todos estos proyectos de rehabilitación sigan adelante y lleguen a una Guipúzcoa mejor a través de sus viviendas, ¿no? Óscar, acabas de ponernos sobre la mesa una solución diseñada a medida para el momento actual. Ahora que ya no contamos con el colchón de las ayudas Next Generation, o que acaban este 30 de junio, que vamos a hablar, que entre todos seguramente sobre este tema, las comunidades asumen todo el peso. Claro, una vez que ya no tenemos ayudas, son las personas las que tienen que asumirlos. Y nos ha llamado muchísimo la atención que este préstamo
que tiene, o esta ayuda, bueno, yo creo que es mejor que lo pongas tú en contexto, aunque nos lo has comentado, de qué se trata, cómo podemos ejecutar, cómo podemos llevar a cabo obras perteneciendo a una comunidad de vecinos a las cuales nos vamos a enfrentar a una gran obra, ahora que parece que ya no tenemos ayudas de nada. A ver, al final tenemos que entender que un proyecto de rehabilitación supone un coste muy importante. Estamos comentando que puede ser el segundo coste más importante después de la compra de la vivienda, y la situación financiera de los propietarios es bastante dispar. Entonces, tenemos muchos colectivos, por ser personas mayores de 70 años, personas que tienen su capacidad financiera limitada, que no pueden acceder a financiación particular. Entonces, con el préstamo comunitario, lo que conseguimos es que bajo el paraguas de la comunidad estos colectivos puedan acceder a financiación, ya que el estudio del préstamo no estudias la situación personal de cada vecino, estudias lo que es la comunidad. Entonces, estos vecinos al final pueden acceder a esa financiación que de otra manera no podrían. Y antes de comenzar con los demás, sobre todo, ¿cómo ha cambiado el papel entonces vuestro? De repente os habéis convertido en protagonistas, ¿no? Sin duda, de nuevo. Una herramienta imprescindible prácticamente en todos los proyectos de rehabilitación. Volvemos a decir, costes elevados, ausencia de subvenciones, los proyectos no tienen viabilidad sin una financiación. Es verdad, como decíamos, que dentro de la comunidad hay vecinos de todo tipo y hay vecinos a los que hay que ayudar. La situación, ya os digo, principalmente solemos poner el ejemplo de las personas de 80 años, no pueden acceder a financiación, pero se le exige al final cuando se aprueban unas obras que tiene que colaborar o participar en un montante importante, 25 o 30.000 euros en las obras. Esta es la manera al final de facilitarle a ese vecino el acceso a financiación. Al final, el préstamo comunitario convierte una barrera individual en una solución colectiva, porque no estamos buscando simplemente dar solución a ese vecino. Esa solución al final es de la comunidad, que es toda la comunidad la que necesita hacer la rehabilitación y la que es responsable, cuando firma con el constructor, del 100% de la obra. Bueno, como siempre, los que ya habéis estado en alguno de las mesas redondas nuestras, os invito a que en cualquier momento podáis hablar, porque realmente esto es un diálogo y lo que consiste es en poner en común todo lo que nos preocupa, soluciones, retos sobre la rehabilitación. Sin duda, Next Generation es una de las frases que más escuchamos, ¿no? Sobre todo porque han sido el motor de la rehabilitación, en este caso en Guipúzcoa, pero este ciclo ha terminado. Sin embargo, los edificios de Guipúzcoa no han dejado de envejecer. ¿En qué punto nos encontramos ahora mismo y cuál es el ánimo general de las comunidades? Esto va para todos, o sea, vuestra visión para centrar un poquito el arranque de este debate. Bueno, David, vale, perfecto. Sí, bueno, vemos que sí que es verdad que los proyectos que nos llegan, que nos ponen sobre la mesa, son algo menos ambiciosos. Existe esa necesidad de rehabilitar, pero faltan herramientas. En este caso, herramientas de financiación, en este caso, herramientas que permitan al cliente pensar en el largo plazo. Es un poco lo que hay que hacer en este tipo de casos. Cuando haces una inversión en vivienda, cuando haces una inversión en rehabilitación o una inversión importante en tu vida, lo que hay que pensar los siguientes 20 o 30 años. Y en este caso estamos viendo que se empieza otra vez como a hacer una rehabilitación parcial cuando la necesidad que demanda el edificio es otra, por falta ya os comento, herramientas. Sí, como decís, estamos en ese contexto de final de los fondos Next, que ha sido un proceso largo desde que se publicaron, se agotaron más o menos rápido, pero todavía están en una fase de final de obra y de justificación. Entonces, en parte eso genera cierta incertidumbre cara al futuro, porque también estamos en un momento de desarrollo del Plan Nacional de Renovación de los Edificios, ¿vale? Que es la transposición de la Directiva Europea de Eficiencia Energética a nivel estatal. Esto ya cara al 2027 estará en marcha porque se presentó el borrador. Es una hoja de ruta hacia la descarbonización de los edificios a nivel europeo, pero que cada comunidad autónoma tiene que desarrollar, ¿no?, en su plan. En ese sentido, desde el Estado español sí que se han llevado todos los plazos a cabo y estamos, ¿no?, en ese momento. Entonces,
desde luego esa rehabilitación energética parece que va a marcar el futuro, y también la incertidumbre, ¿no? de vamos a tener que llegar a una etiqueta para el 2030, para el 2050, todas esas inquietudes surgen, pero también tenemos que estar un poco pendientes a lo que dice de tener esa visión global de los edificios y no dejar de lado con esta presión de la eficiencia energética aspectos importantes, ¿no? Como la accesibilidad, la seguridad estructural, la conservación de los edificios, ¿no? Yo creo que en principio las comunidades de propietarios ya han asumido que los fondos Next fueron una maravilla, pero terminaron y ¿Qué pasó? nadie los espera. Sí hubo unos ciertos momentos de incertidumbre cuando se terminaron, aquellas listas de espera, aquellas comunidades que no habían gastado todo su cuota y que iban, en fin, pero todo aquello terminó. Entonces nos encontramos con una fotografía que es la que todos estamos hablando, ¿no? Edificios envejecidos, precios del gas, precios de la electricidad altos, con una cierta incertidumbre internacional con todos los conflictos que hay, y sobre todo, y lo más importante, un encarecimiento de los precios de las obras de rehabilitación, ¿no? La semana pasada tuve una junta con la comunidad de propietarios que había pedido un presupuesto hacía 2 años, lo ha vuelto a pedir, obviamente casi se desmayan cuando han visto el incremento, ¿no? Entonces, el tema es acuciante, es urgente, y yo creo que las comunidades han asumido que si tienen que hacer las obras, las tendrán que hacer con fondos Next o sin fondos Next, ¿no? Porque Unai, por ejemplo, a nivel técnico, ¿no? Como vosotros como arquitectos, tú lo has dicho hace un momento, ¿no? Que no hay solamente que centrarse en esa eficiencia energética. ¿Cuáles son, o nos podrías hacer, bueno, nosotros ya sabes que como periodistas siempre vamos a hacer listados, ¿no? Pero ¿cuáles son los problemas más acuciantes dentro de los edificios ahora mismo en Guipúzcoa? Sí, bueno, yo primero quería recalcar que efectivamente, como hemos comentado, que no podemos depender de las subvenciones para afrontar toda esta ola de renovación que nos propone y nos va a venir a través de todas estas directivas europeas, ¿vale? Entonces, de ahí pasamos a lo que ha comentado David. Esos parcheos se va a volver a actuar cuando las comunidades sientan una urgencia, que puede ser tarde, que puede al final llegar a ser algo más costoso, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que intentar aplicar un poco esa visión global, esa visión de rehabilitación integral, aunque luego se planifique en diferentes fases, ¿vale? Porque obviamente habrá intervenciones urgentes, habrá intervenciones de accesibilidad. Ya os hablaré ahora. Nosotros realmente tenemos herramientas de diagnóstico muy fiables que vienen funcionando desde un tiempo aquí, como son la IT y los certificados de eficiencia energética. Esos nos marcan un poquito ese estado, ¿no? del edificio. Pero también con las Next Generation y el nuevo Plan Nacional de Renovación, se nos presentaron nuevas herramientas como el libro de edificio existente, que va a tener un poco su desarrollo hacia una especie de pasaporte de renovación, en momentos como lo han identificado, que aparte de ese diagnóstico, que es importante para conocer el edificio, todas esas patologías, sabemos que en Euskadi el 95%, gracias a las ITES, que el 95% de los edificios al final incumplen en algún aspecto temas de accesibilidad. En eficiencia energética también, a través del certificado, llegamos a la conclusión de que el 94% de los edificios tienen una letra E, F o G. Entonces ya ese escaparate lo tenemos gracias a las herramientas de diagnóstico. Pero estas nuevas herramientas también nos van a aportar un estudio de potencial de mejora del edificio, ¿vale? Para intentar asemejarlo a un edificio de obra nueva, y luego un plan de actuaciones. Entonces, todo eso nos va a dar y va a ofrecer a las comunidades, creo que es importante, para precisamente no intentar acometer ahora mismo, porque no hay ayudas, solo actuaciones urgentes, tener esa guía para que las comunidades, con el acompañamiento del arquitecto de cabecera, que les guíe en todo este proceso, tengan un poco esa radiografía y ese plan de actuaciones de lo que ese edificio, ¿no? necesita tener en el futuro. Entonces, luego, ayudas, pues
seguirá habiendo. No creo que sea en el nivel de las NEST. El gobierno vasco tiene ayudas, las ayudas locales, bueno, puntualmente suelen salir. La financiación obviamente va a ser importante y otra herramienta que está implementándose es el tema de los CAES, que algún día lo hemos comentado, y no sé si en algún momento podemos dar una pincelada de lo que es para que os hagáis una idea, porque da para una jornada entera. Sí, lo sé. Pero creo que es una herramienta interesante que las comunidades deben conocer y nosotros debemos de... Claro, de informarles. Porque sí que es verdad que si os dais cuenta, bueno, vamos avanzando, ¿no? Hemos hablado muchas anteriormente de esa rehabilitación más accesible, hemos hablado de una eficiencia energética. Las comunidades de vecinos, Fausto, tú que estás ahí en la trinchera con ellos, ¿no? O con nosotros, porque al final los vecinos somos todos, ¿cómo están percibiendo este momento, ¿no? ¿A qué se están afrontando? Porque hablan ya de parches o hablan de acometer una rehabilitación general. ¿En qué punto estamos? Hay preocupación porque cuando nosotros planteamos una obra de rehabilitación, antes estábamos hablando, hay que poner un poco cifras, ¿no? En un edificio medio de 30 viviendas, el coste que tiene que asumir cada propietario pues puede ser 25 o 30.000 euros tranquilamente, no son cantidades elevadas. Entonces eso hay que ponerlo sobre el tapete. Nosotros siempre desde el Colegio de Administradores de Fincas hemos intentado desligar la decisión de acometer una obra de rehabilitación a la obtención de una subvención, ¿no? Y en realidad la experiencia nos está dando la razón, porque los fondos llegan y se acaban, no son seguros, ¿no? Y sobre todo muchas veces las subvenciones llegan a posteriori, llegan una vez que se ha terminado la obra, generalmente cuando se ha terminado la obra y cuando se ha pagado, ¿no? Por lo tanto, no deben de ser un añadido, un extra, un acicate, pero no deben de condicionar en principio la decisión. Hay que tener bien claro qué es lo que queremos hacer, tener un propósito para hacerlo, ¿no? Nosotros aquí históricamente en Guipúzcoa las obras se han realizado con mucha planificación. Tengo obras planificadas que se han masticado en el tiempo, a lo largo del tiempo. Eso ha sido maravilloso, ¿no? Porque, hijo mío, muchas veces ha sido las ITES, las espoletas, que daban inicio, y todavía dan inicio a las obras de rehabilitación, ¿no? Entonces, hay comunidades muy gestionadas con mucha tranquilidad, digamos, y dicen, oye, tenemos una ITE dentro de 2 años, vamos a poner algo de dinero al mes y ya cuando se haga la ITE, como pues hay ciertas cosas que hay que acometer, aprovechando los medios auxiliares, los andamios, tal, hacemoslo. Eso se ha hecho habitualmente y ha sido una manera de hacer las obras cómoda, digamos, para todos. Probablemente eso se está terminando, porque claro, estamos hablando de que los precios de los materiales suben, está muy bien ir ahorrando, está muy bien que todos vayamos digiriendo lo que tenemos que hacer, pero los precios, las subidas de precios son acuciantes, ¿no? Entonces hay una cierta urgencia, hombre, caramba, tenemos que acometer esto, ¿no? Yo creo que tenemos que poner el foco en los beneficios, ¿no? En los beneficios que supone acometer una rehabilitación, que son básicamente los ahorros energéticos, el precio de la calefacción, voy a decir también electricidad, con todos los calores que estamos sufriendo, ¿no? Creo que todos echamos de menos los aires acondicionados. Bueno, hay un dato real. El confort, vamos a hablar de confort. Pero bueno, es que el dato real en el Estado y también en Guipúzcoa es que 1 de cada 3 familias se ve afectada por el calor, frente a 1 de cada 6 familias por el frío. O sea, este dato también, el calor... Yo creo que el propio cambio climático, sí. El cambio climático lo tenemos. Y bueno, venimos de una ola de calor, estamos inmersos en una ola de calor, pero afecta mucho más en las familias, en la salud, el calor, que el frío. Y creo que el frío también tiene sus dificultades, ¿no? No, naturalmente, eso está sobre la mesa, ¿no? Y luego, bueno, es decir, otro de los beneficios evidentes, aparte del propio confort en la vivienda, es la revalorización de la propia vivienda, ¿no? Y cuando estos argumentos acaban, que a veces se acaban, no, pero es que esto no compensa, tal, digo, bueno, muy bien, pues ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla, vamos a ver el otro lado de la moneda, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos cruzados de brazos, no hacemos nada, hacemos como un avestruz, metemos la cabeza abajo de la tierra y esperamos. Los edificios se estropean, las estructuras se deterioran y al final lo que vemos es que lo que no hacemos ahora lo tenemos que hacer, tendremos que acabar haciendo mañana, probablemente gastando más dinero. Claro, y sobre todo no tenemos que caer en vamos a por lo más barato, ¿no? David, porque muchas veces también esas situaciones nos pueden llevar a intentar economizar malamente, como diría que, ¿no? Sí, siempre hay ese sesgo de bueno, al final sé lo que porque al final el cliente sabe lo que está, o sea, está en el mundo. Cuando pides algo a China, determinadas cosas, sabes lo que te puedes encontrar.
pero siempre hay un sesgo cuando necesito hacerlo de forma más económica, lo más económicamente posible. Siempre hay un sesgo de que sabes lo que estás comprando, pero lo haces bueno, digamos. Claro. Dices, pues, siempre hay como una frase de, bueno, estos quieren entrar aquí, o estos tal, o estos han hecho el esfuerzo. Nadie le va a acabar. Esto ya sabemos cómo. ¿Qué es lo que ocurre? Es una pena cuando hay situaciones que vemos que acaban de pasar hace poco con quiebras de empresas y tal, porque realmente lo dramático no es la empresa. Lo dramático es que la garantía de la rehabilitación son las empresas, no hay seguros. Si la empresa desaparece, la garantía desaparece. Entonces, básicamente por un hecho de, bueno, yo quiero garantizar mi inversión tan importante que estoy ejecutando, es como hablamos antes, la segunda inversión más importante después de la compra de vivienda. Y estamos viendo muchas veces que se plantea, claro, como al final se nos aplana a todos en una comparativa, pues claro, el cliente tampoco tiene herramientas y elementos de juicio para decir con quién elijo. Pues, yo evidentemente quiero gastar lo mínimo, pero hay que sopesar otro tipo de aspectos que son ¿qué garantía voy a tener a largo plazo? Esta empresa es una marca reconocida y va a seguir existiendo dentro de 10 años cuando necesite igual ejecutar esa garantía porque tenga algún desperfecto. Claro, eso es un tema que puede ser muy caro. Como hablábamos, cuando montas un andamio tienes que pensar en los siguientes 20 o 30 años. Y cuando escoges una empresa también. Tienes que pensar que es alguien que va a estar acompañándote, digamos, durante un proceso largo, que no es un producto que entregas y lo dejas ahí y te vas. Es un tema que hay que acompañar. Entonces, da la importancia un poco de tener estructuras asentadas y de tener una cierta capacidad en todos los sentidos y de tener una voluntad y un planteamiento de largo plazo de las empresas. Porque si te equivocas en la elección, seguramente cuando pasen 5 años esa empresa ya no existe. Me parece una buena apreciación, perdona que interrumpa, porque al final creo que sí que precisamente como estamos en este entorno de precios elevados, yo creo que hay que tener cuidado, hay que tener un cuidado extremo en la elección de la empresa que va a cometer la obra de rehabilitación, porque obviamente se va a llevar la mayor parte del presupuesto, ¿no? Entonces podemos caer en la tentación de confiar en, no sé, llamémosle advenedizos, ¿no? Ojo con las empresas que no son adecuadas para realizar esa obra. Ojo con las grandísimas ofertas. Al final, los presupuestos de ofertas, de empresas de un cierto prestigio son parecidos. Muchas veces lo que determina la elección de una empresa pueden ser detalles muy específicos, ¿no? Pero ojo con esos presupuestos tan baratos, ojo con la letra pequeña, porque al final lo barato sale caro, o no quiero ni contar que todos tenemos en la cabeza casos pues un poco dramáticos, ¿no? De empresas que se van a la quiebra, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en la elección. Decía que parece que últimamente las comunidades sí que no tienen esa tendencia, ¿no?, de ir a lo más barato, sino que buscan un poco esa seguridad. Hay casos, Habrá casos de todo. Yo creo que es muy importante la elección de la empresa rehabilitadora. Es tan importante que nosotros en los estudios de riesgo que hacemos estudiamos a la empresa que va a cometer la rehabilitación. Sobre todo cuando hay ayudas Next, con unos plazos de ejecución, que tienes que ver que la empresa es empresa de confianza histórica que lleva años, que va a poder acometer la obra en plazo y forma, frente a lo que decimos, pues bueno, subasteros. Entonces, nosotros hemos llegado a denegar operaciones simplemente por la desconfianza en el constructor. Sí, es que en nuestro sector no hay una barrera de entrada como tal. Entonces, sí es verdad que tenemos ciertos filtros como administradores, como técnicos y tal, que van un poco guiando a la comunidad por ese camino, pero si mi primo hace rehabilitación y no sé muy bien qué hace, pero se dedica a las obras, pues quiero que me enfrente a mi casa. Y eso nos encontramos en muchas ocasiones con planteamientos de 2 o 3 empresas dentro de una comparativa que realmente no están sabiendo ver lo que cuesta realmente hacer una obra. Eso es un poco. Luego también habéis dicho una cosa que me parece muy interesante. Usted has dicho, bueno, en Guipúzcoa siempre hemos tenido la tradición de tener una visión un poco medio largo plazo para ejecutar una obra, pero también es verdad que claro, yo me pongo en el ejemplo de una vivienda con 40 vecinos, vale, pueden tener
medio-largo plazo. Van subiendo los costes, no sé cuánta capacidad de ahorro pueden tener. O sea, va a llegar un momento que al final la rehabilitación es urgente, o sea, es un momento en el que estamos, ¿no? Y ahí sí que entiendo que la financiación es una muy buena compañera de este viaje, sobre todo no para que se haga mal, sino para que se haga rápido, con seguridad, porque también tener un asesoramiento financiero, y tú lo acabas de decir, nosotros hacemos un estudio previo, ¿no?, de quién va a acometer la obra. Esto da también una seguridad como vecino para saber que estás en buenas manos, ¿no? Creo que ese acompañamiento es importante, y la financiación también, que te lo resuelvan y bueno, no, ya... No, nosotros aquí por mentalidad de cómo somos, siempre antes de acometer un tipo de obra de esta envergadura, intentamos ir haciendo un pequeño ahorro. El problema, estamos viendo que estos ahorros en un año son insuficientes para cubrir al final un incremento en el presupuesto, debido al coste de las materias primas que han subido 20-30%. Entonces hemos visto muchas comunidades que llevan 2-3 años demorando las obras, haciendo unas derramas mensuales por vecino de 100-200 euros, que llegado el momento donde van a acometer la obra dicen: es que todo lo que hemos ahorrado no sirve de nada si el presupuesto se ha duplicado o sea, no. ¿Qué permite la financiación? Tenemos el problema, acometemos ya, aceleramos ya ese proceso. Con ITES nos ocurre lo mismo. Al final la ITE, si se ve algún problema o se detecta algún problema, te pone un plazo para empezar las obras. A ti, si te tienen que decir que en cuestión de 6 meses tienes que haber puesto 10.000 euros encima de la mesa, pues dices: oye, pues no sé. ¿Qué problema añadido hay? Pues un poco decían de que al final hay menos ambición en estos proyectos de rehabilitación. Claro, al final es una comunidad, pero la comunidad se compone por personas individuales. Cada persona va a mirar su capacidad financiera. Desconoce la posibilidad de financiarse vía la comunidad de vecinos. Entonces, tipología de vecinos hay muchas. Las ventajas que tiene la financiación, el préstamo a comunidades, pues nos podéis imaginar. No es lo mismo que un vecino pueda ir a su entidad financiera, le vayan a conceder 25.000 euros en un préstamo a 5 años, versus un préstamo vía comunidad que nos podemos ir a 12 años. La cuota cambia radicalmente. 25.000 euros a 12 años, estamos hablando de una cuota mensual de 250 euros frente a una cuota superior a los 500 euros. Y en momentos vitales de las personas, claro, aunque sean gente que estén trabajando, que estén en un momento bueno a nivel laboral, a lo mejor tienen hijos que van a entrar en las universidades y tienen una hipoteca, universidad, claro, estamos viendo que cuando presentamos, acudimos a las juntas de vecinos a explicar las bondades que tiene este tipo de financiación, que al final hay muchos propietarios que dicen: joder, yo tengo el dinero, pero en condiciones económicas. Estamos hablando tipos de interés por debajo del 4 fijo. Hoy por hoy, que en un préstamo particular, 5,5, 6 y dependiendo de la situación de cada uno. Como decía, plazo a 12 años versus 5, 7 años. Es un expediente que está limpio porque tú, bajo el paraguas de la comunidad, puedes acceder a 25.000, 30.000 euros, pero no se declaran al Banco de España como tuyos. Entonces tienes tu capacidad financiera libre para futuras inversiones. Al final tenemos autónomos en nuestras comunidades. Muchos autónomos me dicen: joder, pues yo en vez de pedir, igual clientes de caja laboral, en vez de pedirte el préstamo personal, me adhiero al de la comunidad, que es mucho más barato, y ya saco de ahí los recursos. Claro. Gente que viendo el tipo de interés dice: pues no voy a financiar, o sea, no voy a pagar el 100% de la obra, solicito una parte, porque al final es muy flexible. Al final vemos cómo es un proyecto que puede tener un coste de 1 millón de euros, hay unas necesidades de X vecinos que suponen un X, pues es 200, 300.000, es más o menos lo que podemos ver que se adhieren en las comunidades, un 20 o un 30% a la financiación, y luego hay ese 60-70% que igual se adhiere o pide parte, porque no tienes por qué pedir todo, pides 5, 6, 7, lo que tú quieras, y reserva una parte para posibles desviaciones, posibles sustos, porque al final estamos diciendo que bueno, es una inversión importante no tener que drenar todos tus recursos. Es que no tiene sentido en este momento, si hablamos de números, el esperar contrafinanciar básicamente supone la inflación que hay en este momento es el doble aproximadamente cada año que el coste financiero. O sea, te puedes poner eso. A nivel números no tiene sentido esperar 3 años, como estamos hablando. Que hay veces que sí se plantea este tipo de plan. Vamos a ahorrar durante 5 o 8 años y vamos a cometer una error. En 8 años
el coste cambia muchísimo. Nosotros, desde luego, en las comunidades de propietarios, y como decís, las comunidades de propietarios son heterogéneas, ¿no? Por su propia definición. Entonces, efectivamente, la realidad es que nos encontramos con personas de carne y hueso con unas necesidades que no tienen nada que ver, ¿no? Desde las personas más jóvenes, ¿no? Que se acaban de meter, si han tenido suerte, en una hipoteca, y están muy endeudados, tienen una cifra muy alta, y probablemente van a ir a su entidad y no les pueden dar más dinero. Puede haber personas de mediana edad que quizás sea un poco el grueso, que sí puede tener un cierto poder adquisitivo porque tienen ya su casa más pagada o tienen hijos o que han salido de casa o no, pero bueno, en principio vamos a pensar que han salido de casa. Y luego tenemos una tercera edad que efectivamente, obviamente ya no tienen hipoteca, pero tienen una pensión que no les permite acometer esto, ¿no? Entonces, tanto los jóvenes como los mayores probablemente si van a la entidad financiera no van a obtener financiación. Entonces, a mí el poder acudir a una entidad financiera y que dé un préstamo a la comunidad me parece que puede ser el catalizador para que esto salga adelante, ¿no? Y sí creo que tenemos que hacer una labor educativa desde el Colegio de Administradores de Fincas porque mucha gente desconoce estas soluciones. Así como todo el mundo sabe lo que es una hipoteca, porque la mayor parte de la gente, de los propietarios, hemos comprado nuestra casa con hipoteca y sabemos que sin hipoteca, en la caja laboral o quien fuere, no tenemos casa, hay mucha gente que desconoce cómo funcionan los préstamos comunitarios, ¿no? Desconoce cómo funcionan los préstamos comunitarios y la responsabilidad. Luego aquí vienen dos pegas, Vale. Yo cuando nosotros proponemos el tema de la financiación, enseguida sale gente que la... Y suele haber dos pegas, normalmente suele haber dos pegas. La primera pega es aquel propietario que dice no, que cada cual vaya a su entidad financiera y que se pida que se saque las castañas del fuego, ¿no? Volvemos aquí a esa pareja joven que acaba de entrar, que tiene una cirugía hasta arriba, que no puede... Bueno, esa visión un poco solidaria, ¿no? Sí, pero esa, bueno, pues la solidaria de... la naturaleza del ser humano es así, ¿no? No pasa nada. Es solidaria por desconocimiento. Claro, porque Si explicas, eso es normal. Lo que pasa es que hay que poner sobre la mesa y va, señores, que esta pareja o este señor, esta señora viuda que tiene 85 años no puede pedir financiación. Entonces, vamos a echarles una mano a través de la garantía que puede ofrecer, digamos, la comunidad desde el punto de vista formal ante una entidad financiera. Realmente quizá también que tenemos que cambiar un poco la visión. A lo mejor no hay que echarle una mano, a lo mejor tenemos una herramienta que en vez de hacer cada uno una financiación privada, tenemos una entidad que nos hace poder tener una financiación conjunta y encima a mí no me va a repercutir en nada. O sea, realmente no es únicamente plantear la situación por echar, o sea, ¿no? Que tenemos esa tendencia siempre. No solo echar manos, porque es que igual no sale. Si no lo hacemos, es que igual nos quedamos atascados. Si es para la comunidad, si es para la comunidad, hagamos con herramientas para la comunidad. Igual que cogemos una empresa que tiene una visión global, igual que cogemos un técnico que tiene una visión global, ¿no? O sea, el proyecto es común. Tú al final solo miras tu ombligo, pero tienes que ver en la comunidad, tener un consenso de qué es lo que ocurre en esta comunidad, podemos sacar el proyecto adelante. Es verdad, yo cuando acudo a las juntas, el vecino que tiene problemas no levanta la mano y te dice yo no puedo poner 25.000 euros. Ellos nos llaman a nosotros. Yo acudo a juntas y ya les veo en la cara que muchos están... Y en las juntas me pone problemas el que tiene dinero. No quiere votar a favor del préstamo porque desconoce la responsabilidad. Yo les digo, en comunidad tienes derechos y obligaciones. Una comunidad de 10 propietarios, con una repercusión estimada de 25.000 por cada uno. 7 vecinos pueden ir a junta y aprobar las obras. 3 vecinos te dicen que no, desconocen los motivos. Pero ¿sabes si esos 3 vecinos van a poder poner sus 25.000? Firman un contrato con José David, con SEO, tiran para adelante, llega el fin de obra y les va a reclamar los 75.000 euros de golpe de estas personas porque no podían poner su dinero. La responsabilidad es de toda la comunidad. Desconocen que José David puede ir contra ellos, contra sus bienes particulares, embargar a la comunidad. Entonces, al final, si quieres no tener problemas con José David, que te ponga en marcha el ascensor, el fin de obra, poder solicitar las ayudas de la comunidad a las particulares, esos 7 vecinos van a tener que poner de golpe los 75.000 euros que le faltan a José David. Si ya se te supuso las obras 25.000, son unos 11.000, 12.000 euros más, que no vas a cobrar, porque si esas personas realmente no podían poner 25.000, no vas a llegar a cobrar. Si son personas mayores, va a haber una anotación de embargo en el piso y ahí se queda. Una persona de 80 años con una pensión humilde, un juez no le va a pagar. En cambio,
Con la financiación, si les permites financiar, como decíamos, 250 euros, una cuota asumible para esos 3 propietarios, en caso de impagado tenemos los mismos derechos. Ir contra la comunidad, embargar bienes presentes y futuros, la comunidad o el propietario responde de manera subsidiaria, según su porcentaje de participación en la comunidad, y podríamos ir contra sus bienes particulares, pero dejar claro al vecino que está al corriente en sus pagos que puede negarse a la ejecución. Yo, si realmente tengo que llegar a ir contra un vecino, la ley solo me permite ir contra el moroso. Entonces, el resto de vecinos deberían estar tranquilos. En la práctica, tasa de morosidad de este préstamo en torno a 0. No ocurre, porque no es lo mismo que José David les vaya a exigir 75.000 de golpe, que yo una cuota de 250 euros, que los saldos en cuenta van a cubrir esa cuota. Realmente ese vecino, si deja de impagar durante un año, estamos hablando unos 3.000 euros, que habrá cubierto los saldos de la cuenta. Yo realmente no tengo ningún impagado, habrá generado una deuda interna que habrá que ver por qué motivos ha sido. O sea, puede haber sido perfectamente, pues porque está en paro y bueno, pues le ha costado, la situación personal de cada uno puede ir cambiando, pero luego se puede volver a reactivar. Lo que aporta es tiempo, es tiempo para solucionar temas. Y luego lo que decimos, tiene la obra terminada con todo lo que eso supone, el confort, accesibilidad, mejora de eficiencias energéticas, poder haber acudido a subvenciones luego es otra personales. herramienta que hay que poner sobre la mesa. Hay mucho La viabilidad también, que para mí también es muy importante, y tú lo has dicho, Xavi, el saber que este tipo de financiación te está haciendo que vean si esa empresa es solvente, si pues, ¿sabes? O sea, ahí los paracaidistas en el sector a lo mejor lo tienen más complicado, con lo cual la afección hacia los vecinos va a ser muchísimo menor y mucho más seguro. Eso es lo más importante. Es un filtro más. Es un filtro más que favorece, ¿no? a ponerlo. No sé, Fausto, tú al final eres los que estás trabajando día a día, que hay muchas series de vecinos y es porque... Está muy claro, está muy claro. Yo siempre he sido muy proclive y cada vez más, pero no porque lo diga yo, sino porque la realidad nos va a llevar a necesitar, digamos, a un cuarto pilar en las obras, ¿no? Yo digo que hay 3 pilares, que es el equipo técnico, la empresa rehabilitadora, la administradora eficaz representada a la comunidad, y probablemente el cuarto pilar, que ya casi va a ser imprescindible, va a ser la entidad financiera. Creo que es muy acertado lo que estaba comentando Óscar respecto al tema de las responsabilidades. Creo que falta educación en las comunidades de propietarios porque siempre sale a colación el tema de pero es que yo si pongo mi dinero y si se impaga, yo ya pago lo mismo. Claro. Pero falta, hay puro desconocimiento y digo pero oiga, señora o señor, cuando el presidente de la comunidad ha firmado un contrato con SEO, ya hay una responsabilidad solidaria. Entonces, ¿por qué nos estamos fijando en la caja laboral con quien vamos a firmar después? Ya tenemos una responsabilidad solidaria. Si no pagamos, firmemos con la caja laboral o no, la comunidad de propietarios es solidaria. Entonces, vamos a facilitar las cosas, ¿no? Falta información, falta conocimiento, falta pedagogía, y eso yo creo que es una labor, en principio, nuestra, y es un poco complicado porque la comunidad es heterogénea. Los niveles que puede tener cada uno de conocimientos son distintos y tenemos que intentar hacer poner las cosas, poner negro sobre blanco y explicar las cosas con claridad y sobre todo en aras de conseguir una solución que es sacarla ahora adelante. Y bueno, yo también diría algo que creo que hay que eliminar de la rehabilitación. Es el tema de los sobrecostes. El tema de que ya estamos asumiendo, antes lo comentaba, estamos asumiendo que va a haber un dinero. No tiene por qué haber. Si la obra se ha planificado correctamente, si has trabajado antes, si la oferta es correcta, no tiene por qué haberlos. De hecho, estamos en muchas ocasiones con política de precio cerrado. Yo entro a la obra, yo ya he planificado lo que tengo que planificar, porque al final el cliente ya está asumiendo que va a haber un 15 o un 20% de diferencia. Nosotros en el 90 y muchos % de nuestras obras acaban en el precio de adjudicación o en menos. Eso es una gran noticia. Esto Es un titular. Claro. Esto es un titular seguro. Igual se limita al SEO solo, Porque en muchos presupuestos ya veo, este es un presupuesto cerrado, pero pueden salir, una vez que empecemos, deficiencias internas que no hemos valorado, no hemos podido valorar. El trabajo con el técnico, que hay que ir haciendo un poco de vasos comunicantes dentro de la obra para intentar acabar en el precio ese. Porque imagínate que alguien vulnerable o alguien joven que acaba de firmar una hipoteca le dice es que ahora tienes que poner 8.000 o 10.000 más. Sí. Cuando no tengo planificado, no lo tengo financiado, no lo tengo previsto. Esto es una tremenda responsabilidad, ¿no? O sea... Y yo creo que deberíamos de empezar a hablar en la rehabilitación de
vamos a intentar ser un eslabón en la cadena que, pese a ser muy complejo, las empresas, la maquinaria que tenemos las empresas está para eso, está para hacer simple lo complejo y para que ese eslabón, digamos, de la cadena, como el que formáis parte todos, no sea estridente. No puede ser que este señor llegue, ponga dinero y todo vaya limpio, este meta bien, y luego lleguemos a las empresas y digamos, no, es que aquí de repente yo hago saltar todas las alarmas y esto de repente acaba siendo no, vamos a ser pulcros y limpios también y vamos a centrarnos, si aprueba un presupuesto X, acaba en X. Eso es básico. Pero eso es la seriedad de las empresas, porque vemos muchas empresas que igual inicialmente empiezan con un presupuesto mucho más barato, porque ya tienen previsión de luego esas desviaciones. Pero eso Entonces, claro, eso está feo, nosotros vemos que es una base tan mala de comienzo. Las constructoras se eligen por dos motivos, o el más barato o el que me ofrece financiación. Aunque sea más caro, exacto. Si me ofreces financiación de 3 años, fíjate, compara esa financiación de 3 años versus la que pueda conseguir, y están viendo, porque estamos viendo constructoras serias que me están llamando y me dicen, Óscar, necesito llevar una oferta de financiación adherida a mi presupuesto, desde el minuto cero. Porque estoy viendo, porque hay un error en los administradores de fincas, nos lleváis a la junta de vecinos cuando veis que hay un problema financiero. Cuando, para evitar todos estos problemas de proyectos menos ambiciosos, de querer hacer más, deberíamos de estar desde el minuto cero, explicando qué herramientas tenéis para poder hacer la obra. Entonces, muchos constructores ya me dicen, Óscar, quiero llevar tu oferta adherida, que yo no la voy a explicar, simplemente que sepáis que esta herramienta, porque estoy viendo que contra otros monstruos, pues el factor es que decir, es el factor de, te doy una financiación a 3 años. 3 años de soportar, muchas empresas no pueden esa financiación. Entonces dicen, llevo la de caja laboral. Si os parece bien, os pongo en contacto, el administrador de fincas me llama y explicamos y vemos qué herramientas hay. Y elegís al mejor profesional, en base a realmente lo que tenéis que elegir al constructor por la obra. Tienes razón, y al final ese es un tema que sale a la palestra. Os digo que falta mucha educación. ¿Verdad? Que muchas veces se mira el tema de la empresa más barata, pero de hecho cuando uno pide una subvención y no elige la más barata, tienes que justificar porque no has elegido la más barata, ¿no? Entonces, con lo cual ya incluso el propio gobierno vasco te está incentivando a que elijas casi la más barata. Pero bueno, a partir de ahí es verdad que muchas veces en la oferta digo, no, porque el deseo, no, en vez de 18 meses, que nos lo ponga a 24, que nos lo pongo, y vamos a ver. Primero, SEO, la empresa de rehabilitación, se tiene que dedicar a rehabilitar bien. Entonces vamos a dejarle zapatero a tus zapatos. Segundo, poner 6 meses más o un año más no nos sirve de nada. Yo siempre digo, vamos a ver, señora o señor, ¿usted cuánto puede ahorrar al mes? ¿Cuánto puede poner? ¿Puede poner usted 700 euros al mes? No, bueno, pues entonces no nos sirve. Tenemos que estirar el plazo. Tenemos que alargar el plazo, aquí no hay magia. ¿Qué puede hacer? Es una entidad financiera, ¿no? Entonces, labor nuestra es explicar que cada cual se tiene que dedicar a lo que se tiene que dedicar, más allá de que obviamente siempre es más cómodo que la empresa nos permita o nos dé una cierta flexibilidad con los pagos, pero más por la tranquilidad de que, bueno, nos quedamos con algo de dinero y la obra está terminada y tenemos la tranquilidad de que vamos a pagar contra una cosa bien hecha, que la financiación pura y dura que tiene que hacer una entidad financiera. Bueno, y también la necesidad de que siempre en todo este proceso te acompañe un técnico. Sí. Porque también, ¿no?, tenemos esas tendencias de lo barato, vamos a intentar, ¿no?, que parece que las cosas son demasiado fáciles cuando realmente no es que sean fáciles ni difíciles, sino que tienen unos procesos, unos cumplimientos que deben hacerse, ¿no? Yo sería de las cosas que, bueno, yo soy arquitecto, igual tiene para mi sadina, pero yo sería de las cosas que más invertiría. Creo que las cosas más económicas invertir en un buen técnico, creo que las cosas más económicas es una comunidad. Pero es verdad que eso, muchas veces, curiosamente, nos han considerado en ciertas circunstancias como mero trámite y hemos caído nosotros mismos muchas veces en esa trampa. Igual no en un proyecto de rehabilitación, pero sí en herramientas como la IT que se consideran eso, ¿no?, mero trámite. Y justo es ahí donde tenemos que no revertir esa situación y poner en valor lo que hemos hablado antes, que estas herramientas sirven de base para esa planificación, porque luego sí es verdad que cuando llegan comunidades al colegio con intervenciones ya potentes, valoran ese acompañamiento de los arquitectos, porque tienen esa visión
global del edificio, de todo el proceso, ya sea desde la parte normativa técnica hasta el seguimiento de la obra, la relación con el constructor y con otros agentes, y también por esa, digamos, también sensibilidad hacia el patrimonio construido, ¿no? Que es otra cosa que a veces también se deja un poco de lado, pero al final es la vivienda, es el edificio, pero es la afección que tiene al barrio, y eso también acaba aumentando el autoestima de los propios vecinos, ¿no? Entonces creo que es importante. Yo os planteo una cosa desde el punto de vista interno de una empresa. Cuando un proyecto nos llega bien hecho, bien detallado y bien trabajado, ese proyecto, esa obra es más económica. Ahí lo dejo, simplemente digo eso. Esa obra es más económica. Solo cerramos proyectos, solo cerramos precios cuando el proyecto está bien redactado. Pues es la única manera que tenemos de asegurar que lo que se quiere hacer, que el proyecto está claro, que lo que se quiere ejecutar está claro. Si viene un proyecto poco trabajado, digamos, ahí nunca vamos a cerrar un precio. Eso es primordial. Y luego, sobre todo, la visión, ¿no?, que vosotros podéis aportar a toda la rehabilitación, porque no es únicamente una visión funcional, tú lo has dicho también, ¿no? Es una visión en la cual la persona está en el centro y en sus necesidades, en ejecutar. Estoy hablando sin el conocimiento de arquitecto que sois vosotros, pero conseguir que un portal, bueno, pues sea más eficiente, pero a la vez conseguir que tenga una accesibilidad mejor, el ver los problemas futuros, ¿no? El saber, bueno, si aquí ahora vive gente que tiene 40, 50 años, pero esa gente va a tener 80 y va a tener otras necesidades, en poderlas resolverlas, que dentro de 20 años no se tengan que volver a enfrentar a una rehabilitación porque no se han hecho cosas que a lo mejor en coste no eran tan importantes, pero en planificación sí, ¿no? Esa visión mucho más a medio y largo plazo que vosotros podéis Por eso tener. creo que es importante el tirar de todas esas herramientas que tenemos, el que inviertan ahora, no en hacer esa rehabilitación urgente porque han venido ayudas, porque vienen exigencias europeas, sino ahora porque de hecho las Next tenían esa herramienta precisamente para eso, para intentar planificar. Lo que pasa es que las Next al final, al tener un carácter retroactivo y coger muchas obras que estaban en marcha, chocaban un poco con el carácter incentivador de las ayudas. Ahí hubo un poco ese choque, pero tenemos que aprovechar la creación de esa herramienta de libre existente, pasaporte de renovación, para que las comunidades inviertan algo de dinero, que no es mucho, para tener esa guía, ¿no?, de todo el conocimiento, el diagnóstico, todos los pasos que hay que hacer y que luego no lleve sorpresas, ¿no? Y aparte con el añadido extra de esa sensibilidad hacia el valor, ¿no?, patrimonial, ya sea del portal interior, de la fachada. Yo creo que tener ese libro es imprescindible para Sí, poder planificar. Pero yo creo que las comunidades vienen un poco, según va viniendo el problema, lo vamos acometiendo. Yo creo que con ese libro que vamos a poder es hacer planificar cuáles son las no hay que necesidades de la verlo como comunidad. un trámite ni por parte nuestra ni ellos. Hoy por hoy está sentir visto eso. todavía como un trámite, tienen que Eso ver es. un poco más a medio y largo plazo de poder planificar las Lo mismo necesidades que que con tiene la esta comunidad. financiación tenemos que educarlos ahora en este tema. Y planificación puedes diseñar. El tema del libro es muy mejor interesante. planificación. Yo siempre suelo poner la misma analogía. Hago una analogía con el libro de mantenimiento de un vehículo. Entonces todos tenemos interiorizado que compramos un vehículo y dentro de un año va a salir en la pantalla un parpadeo y va a decir al taller. Y cuando la rueda se desgasta, taller. Y sin embargo tenemos edificios en los que no se ha puesto un euro, iba a decir en años, no, en décadas. Sí. Es que No, si realmente nosotros cogemos esos 30.000 euros y lo dividimos entre 30 años, ya a que no es tan terrible. Tenemos que interiorizar que los edificios no se trata de repararlos cuando se caen a cachos, siempre tenemos que mantenerlos. Es que eso no hay cultura de mantenimiento. No tenemos esa cultura. En las ITES ya se incorporan documentos de plan de uso y mantenimiento, en los proyectos también se aporta ese documento, y yo creo que también ahí es importante educar, porque al final si mantenemos nuestros edificios, luego los daños también pues, no van a ser tan importantes. Entonces ese es otro extra, yo creo que al final de todo el proceso que hay que intentar inculcar a las comunidades, ¿no? El tema del mantenimiento, que se olvida muchas veces, como dicen los coches y en otros elementos que tenemos en nuestro día a día, lo tenemos muy interiorizado, pero
Con nuestras viviendas y edificios no, y es curioso. Tendríamos que tener aquí a Coldo Monreal que nos diría, no, nos estaría todos sufriendo, que es la inversión mayor de nuestra vida y que hay que tener mucha conciencia, ¿no? Y no dejar, o por lo menos comprar de las ventanas, que sea el primero que te ofrece para rehabilitar la casa y compres ventanas en vez de hacer una inversión, ¿no? ¿Sabes lo que ocurre en la rehabilitación? Que no hay un punto de dolor, digamos, recurrente. O sea, todos hemos comprado domésticos que nos han salido mal, hemos comprado no sé qué. Y hay una recurrencia, pero en la rehabilitación, como rehabilitas una vez, claro, hay muchísima equivocación. O sea, se tiende a equivocarse porque realmente no tienes esa experiencia, no tienes ese bagaje. Yo creo que sí que hay la figura del administrador y del técnico son súper importantes, pues son los primeros que empiezan a tratar el problema y son los que reciben un poco esa preocupación de la propiedad. Tenemos que ir terminando, pero bueno, quería hacer una pregunta, ponerosla, ya hemos hablado antes en el café, pero creo que es importante. El 30 de junio se termina la tramitación de los Next Generation, sobre todo para gente que aunque seguro que tiene la información, porque desde el colegio de vosotros de administradores seguro que ya lo habéis comunicado, pero bueno, para hacer una comunicación más general, ¿qué pasa si de repente tengo la obra a medias? O sí, se va a terminar, pero no se va a terminar el 30 de junio. ¿Hay aplazamientos? ¿No hay aplazamientos? ¿En qué situación nos encontramos concretamente? Vale. Y si no tenemos ese aplazamiento, ¿qué podemos hacer, Óscar? Porque claro, ya te vemos como lo mejor. Nosotros lo que nos pasa es que tenemos desconocimiento que va a venir de Europa. Yo al final llevo una zona geográfica bastante amplia, Guipúzcoa, Navarra, Aragón, Cataluña, Madrid. Entonces hay disparidad de versiones. Creo que en abril se firmó la posibilidad de aplazar estos vencimientos, pero luego esto se ha transmitido en comunidades, pues cada una ha hecho un poco lo que ha querido. Ya veremos. Como había dicho antes, la tasa de morosidad de los préstamos de comunidad es en torno a cero, pero la preocupación sí viene en estos préstamos. Tenemos préstamos a subvención, que son préstamos puente, con una calificación provisional de los fondos Next, podemos adelantar ese dinero. Sin amortización, simplemente se pagan los intereses del importe dispuesto y una vez que llega la subvención, cancelamos. No sabemos qué va a pasar a partir del 30 de junio, pero ya hemos tenido financiaciones que han vencido, ha venido la subvención y al final no ha venido el 100%. Porque al final o no se ha llegado a la calificación que se estimaba o por X motivo, pues viene con una rebaja de un 10 o un 15%. Entonces aquí luego el vecino tiene que ser consciente que esa desviación va a tener que cubrirla él. El que no llegue al 30 de junio, desconocemos si va a ser pérdida absoluta de la subvención o llegará en X importe. Sí, por la información que yo tengo, todos los proyectos que están en marcha deben estar tranquilos. En Euskadi no se ha publicado una prórroga como tal. Para el 30 de junio las obras tienen que estar finalizadas, eso significa que tiene que haber un fin de obra con esa fecha, previa al 30 de junio. Y los certificados de eficiencia energética, que al final son los que marcan el ahorro obtenido, tienen que ser con fecha anterior al 30 de junio. Posteriormente, tema de documentación, es recomendable entregarlo cuanto antes, pero hay un pequeño margen durante este verano para ir aportando. Incluso los pagos, que era igual una preocupación bastante importante en las comunidades, los pagos pueden realizarse después del 30 de junio, ¿vale? Y de todas formas, todas las entidades colaboradoras, sociedades urbanísticas y SESA que están atentos a todos los proyectos, los están estudiando caso a caso y tienen la situación bastante controlada. O sea que en el caso de que algún proyecto necesite una prórroga, lo tienen ya bien estudiado y informado. Yo desconozco, voy a ser muy cauto porque realmente no lo sé. Lo que sé es que la semana que viene esto tiene que estar terminado, tiene que haber un fin de obra. Y hasta ahí puedo leer, pero no me atrevo a decir nada más. Apelo y entiendo que no sé, que habrá que mirar caso por caso. El tema es muy importante y espero que no tengamos desagradables sorpresas si en algún momento hay alguna comunidad que por alguna razón perfectamente justificada no haya podido llegar. No sé. En Euskadi la tendencia es el caso a caso. Eso sí, entiendo que sí. Claro, vosotros terminéis a tiempo, ¿no? Hasta no hemos llegado. No tenemos ninguna... Hay un reunión de producción para esas obras, los que tenemos con fecha límite, están planificadas para desmontar y para levantar el lápiz.
Bueno, ya la última pregunta para terminar. Yo como vecina lo tendría muy claro, si tuviera que comer ahora mismo unas horas, porque creo que también es muy importante, pues, por supuesto, la financiación, por supuesto, la ejecución y contar con una buena empresa, un buen técnico y sobre todo la organización que se va a dedicar, ¿no?, a esa laboriosa trabajo de que encaje todo y que esté todo bien coordinado. Pero me gustaría saber cuál es vuestra visión en la rehabilitación ahora mismo en Guipúzcoa, en qué punto estamos, así como una conclusión, ¿no?, para comunicar, dentro de que está claro que la comunicación es importante. Y si aún hay que se nos han quedado las CAEs ahí un poco, pues pero haremos un monográfico sobre CAEs porque creo que van a ser muy importantes, sí, sí. muy determinantes. Aunque es verdad que en este momento no tienen la fuerza que tienen en otros países como Francia y Alemania, pero bueno, veremos qué recorrido llevan porque puede ser importante para sustituir a las subvenciones tal y como las conocemos hoy en día. A ver, si quieres empiezo yo. Al final ya hemos dicho que la rehabilitación no es una opción, es una necesidad. Y yo creo que, bueno, la gente está concienciada en eso. Pero ¿qué recomendaría? Ya ha salido aquí. Dejarse informarse y asesorar de profesionales desde el inicio de la obra, acudiendo a oficinas de rehabilitación, administradores de fincas, profesionales de confianza, ver tipo de constructor que cogemos, hacer consenso de comunidad y luego no ver la rehabilitación como un coste a corto plazo, pero un poco más a medio y largo plazo y entenderlo como una mejora en confort, accesibilidad y mejora energética. Sí, no, yo os diría que un poco como se actúa en cualquier momento de la vida. Quiero decir, al final hay que acompañarse de gente en la que confíes, aprende de esa gente, pregúntales, exígeles, ¿tú cómo haces esto? ¿Cómo tienes planteado esta obra? ¿Cómo has estudiado el precio? ¿Por qué es este precio y no este otro? Entonces, haz una serie de preguntas que te hagan ver que el proceso está controlado. Al técnico lo mismo, a todos igual. Cuando te has rodeado de gente que tiene como profesión ser serios, no hacer ruido, empezar, acabar sin ningún tipo de excedencia, creo que ahí estás en el buen camino. En cuanto hay un eslabón de la cadena que falla, falla todo lo demás. Entonces, yo ahí en ese sentido, lo que sí plantearía es que en una situación como esta, que ya se han acabado los NECs, que ya estamos en que hay gente que está esperando, pero que hay son ayudas que no van a venir y tal. Bueno, intentaría rodearme de una serie de profesionales que confíen. Es un poco, para nosotros, en negocios y en cualquier cosa más importante es un poco la confianza y las personas. Claro, sí. Yo por nuestra parte también, además por todo ese ruido que se suele generar, aconsejaría a las comunidades que acudan al Colegio de Arquitectos, porque aparte de colegiado nosotros atendemos a ciudadanos, asesoramos gratuitamente, además con una visión objetiva, sin ningún interés, simplemente de que conozcan muy bien todo el proceso. Nosotros elaboramos documentos como guías, además no técnicas, sino muy dirigidas a los ciudadanos con un lenguaje coloquial, que creo que también esa parte es importante, que sientan que entienden de qué les hablamos, ¿no? Entonces que acudan al colegio, porque luego además ahí tenemos listados de arquitectos de los que pueden tirar también ya para ir a la siguiente fase, que es, pues sería ya utilizar esas herramientas de diagnóstico y planificación. Claro. Hoy por mi parte, no sé, igual soy un poco redundante, pero efectivamente, más allá de elegir pilares o profesionales, un buen equipo técnico que sea capaz de entender lo que necesita el edificio, una empresa rehabilitadora, que no sea malvenedizo, que tenga capacidad contrastada para ejecutar esa obra, que no tenga letra pequeña, un administrador de fincas colegiado, por favor, que sea capaz de coordinar, de poner orden, de trasladar y de transmitir toda la información que hace falta, de educar. Yo sí quisiera dar una pequeña visión que quizás los demás no tenéis. Nosotros los administradores de fincas nos quedamos en las comunidades de propietarios una vez que se acabó la obra. Entonces, sabemos una vez que han pasado los meses cuál es el resultado. Y la satisfacción es generalizada. O qué bien se está, da gusto, o cómo ha cambiado la casa. Hay que trasladar esas cuestiones un poco concretas, ¿no? Pero es que realmente cuesta el esfuerzo de soltar esos miles de euros, que es una inversión, no es un gasto, pero realmente luego vale la pena.
Así que digo, animo evidentemente a todas las comunidades de propietarios a que acometan sin miedo, rodeados de buenos profesionales, pues, la rehabilitación de su propia comunidad. Bueno, pues con esa visión positiva nos vamos a quedar para cerrar este ciclo de las ayudas que son fundamentales en la rehabilitación y daros las gracias de verdad porque ha sido un placer. Creo que dentro de ese bajar a tierra los conceptos en esta edición los vamos a bajar, vamos a sobre todo poner en valor todo ese trabajo que estáis haciendo y bueno, y lo dicho, es que Gracias.